Mateo 5. Antes de leer vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, es bueno para nosotros poder estar aquí. Oh Dios, en tu presencia, en el día que nos reunimos para alabarte. Danos un corazón para eso, Padre, hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos tantos motivos para estar agradecidos y contentos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y nos capacites para hacer tu voluntad. Danos un corazón dispuesto a recibir tu palabra como se debe, a honrarla, a reverenciarla, a honrar nuestra vida y nuestra conducta conforme a ella. Dícanos, Padre, haz tu obra. Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Vimos Mateo 5, desde el 38 hasta el 42, ¿se acuerdan? La ley del talión, que no debemos ser vengativos, que debemos defender el honor de Dios, pero no el nuestro. Y luego continuamos con el 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos versículos que estamos leyendo ahorita nos muestran claramente que la Biblia es la palabra de Dios, que solamente Dios pudo haber dicho estas palabras. ¿A quién se le hubiera ocurrido decir, a quién se le hubiera ocurrido inventar que debiéramos amar a nuestros enemigos? Un padre nunca le dice eso a sus hijos. ¿Qué es lo que le dice un padre a sus hijos cuando alguien quiere abusar de esos niños? Mira, hijo, si tus amigos te quieren pegar, no te dejes. Hay otros que les dirán: mira, hijo, no les hagas caso, están locos. Otros les dirán: mira, hijo, si te quieren pegar, habla con la maestra, denúncialos con el director, cosas así. O trate de ganártelos, de dialogar con ellos, regáleles un chocolate a ver si ya les bajas el coraje, o cosas así. Pero ¿qué padre le dice a un hijo: tienes que amar a tus enemigos? Solamente Dios pudo haber dicho estas palabras. Muchos estarán de acuerdo con lo que dice el 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A muchos les gustará eso. Pero ¿a quién les gusta lo que dice el 44? ¿Amar a mis enemigos? ¿Bendecir a los que me maldicen? Está muy difícil que una persona no convertida quiera recibir palabras de este tipo. Hay personas que la primera vez que leyeron la Biblia sufrieron un shock. La Biblia habla con una autoridad que no puede ser humana. No se parece a ningún otro libro. Dios nos ordena a los que somos cristianos que amemos a nuestros enemigos. Vean, es una orden, no es una opción ni una sugerencia. Pero solamente los creyentes verdaderos pueden hacer esto. Pero alguien pudiera pensar: entonces, si quiero ir al cielo, ¿tengo que amar a mis enemigos? Nadie va al cielo por amar a sus enemigos, nadie. Los fariseos oían hablar a Cristo y se asombraban de lo que él decía, porque Cristo hablaba de una manera muy diferente a como lo hacían los rabinos. Leyendo la Biblia ustedes se pueden dar cuenta de las creencias que tenían los escribas, los saduceos, los fariseos. Pero Cristo no se identificaba con ninguno de ellos,
la enseñanza de Cristo era muy diferente a la de todos ellos. Cristo no trataba de agradar a la gente. Cristo, a través de su enseñanza, quería agradar a Dios, cual debe ser. Las enseñanzas de Cristo eran tan diferentes a las de los rabinos judíos que ellos podrían haber pensado que Cristo promovía una religión nueva. Pero les dice en el versículo 17, 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, no vayan ustedes a pensar que yo estoy en contra de la ley. Si mi enseñanza es diferente a la de los rabinos, no vayan a pensar que yo estoy en contra de la ley. Yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a anularla. Yo he venido a cumplirla. ¿Por qué Cristo vino a cumplir la ley? Porque nadie podía cumplirla. Pero los fariseos pensaban ingenuamente que ellos podían. Si Dios nos dice que guardemos los mandamientos, es que podemos. No es verdad eso. Dios nos dice lo que debemos hacer, no lo que podemos. Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Un inconverso puede pensar, si Dios me dice que debo de amar a mis enemigos, es que puedo. No, tú no puedes. Un inconverso que trata de amar a sus enemigos, ¿cuánto le durará el propósito? Tal vez en algún momento diga, sí, si me ofenden, si me insultan, yo me voy a quedar callado. Sí, tal vez no busques la venganza, pero ¿puedes amar a esa persona que te está ofendiendo? Hasta ahí debes llegar. Cristo no estaba en contra de Moisés, ni del Antiguo Testamento, pero él quería dejar bien claro que todos entendieran que su enseñanza iba en contra de la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Lo que dice en 5:20 deja muy mal parados a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo dice el 20? Porque os digo que si vuestra justicia, le dice a sus seguidores, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que los escribas y los fariseos con su justicia no entrarían en el reino de los cielos. No, dice, si ustedes dicen ser creyentes, tienen que ser mejores que ellos. Los fariseos iban al templo, se aprendían los versículos, oraban, ofrendaban, ayunaban y no entrarían en el reino de los cielos. Entonces, el hecho de que tú tengas una religión, des un diezmo o una ofrenda, eso no quiere decir que estés bien. Tú tienes que hacer más que eso. Tienes que llegar al punto de amar a tus enemigos. Y si tú no puedes hacerlo, no digas que eres cristiano. Ya vimos lo que Cristo dice acerca de la venganza, pero aquí Cristo va más allá. Los fariseos de aquel tiempo, y sobre todo los escribas, eran personas muy estudiosas. Pero una persona no entiende la palabra de Dios simplemente por ser estudiosa, porque hay personas que estudian mucho, incluso en un seminario, y llegan a terminar sin entender. En el Antiguo Testamento hay un montón de enseñanzas. ¿Para qué son aquellas enseñanzas? Para los creyentes de todos los tiempos. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Para la enseñanza de quién? Para la enseñanza de los que han nacido de nuevo. Porque los que no han nacido de nuevo leen el Antiguo Testamento y no entienden. Los fariseos abrían el rollo, abrían las escrituras y se ponían a leer. Pero dice Pablo que tenían un velo sobre sus ojos. ¿Saben qué es lo que pone ese velo? Es el pecado. Si tú no dejas tu pecado, lees, pero no entiendes. Si has tú dejado ciertos pecados, vamos a darte el beneficio de la duda. Si tú has dejado ciertos pecados, pero hay alguno que no has dejado, ese simple pecado que no has dejado impide que entiendas la Biblia. Así de sencillo. El pecado todo lo distorsiona, hace que todo lo veamos de manera equivocada. Y ese velo que tienes en tus ojos por tu pecado, solo Cristo puede quitártelo. El día que creas en Él y le obedezcas. Ya vimos lo que Cristo dijo acerca de la venganza, pero vamos a ver ahora lo que dijo acerca de cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos.
Vimos, acuérdense, que los creyentes no debemos pagar mal por mal. Pero Cristo dice aquí que debemos ir más allá. No solamente no debemos pagar mal por mal, debemos amar a nuestros enemigos. Hay personas que son ofendidas por alguien y ¿saben qué hacen? Dan la media vuelta y se van. ¿Por qué? Hay personas que no contestan una ofensa, ¿saben por qué? Por soberbios, aunque ustedes no lo crean. O sea, la soberbia te hace pensar, este hombre me ofende, pues es de la chusma. No merece que yo le haga caso. Ahí nos vemos. Si dan la media vuelta. No contestan una ofensa por su soberbia. Hay otros que no contestan una ofensa, ¿saben por qué? Porque son cobardes. Pero los creyentes no debemos ser ni soberbios ni cobardes. Los creyentes, acuérdense que vimos la última vez, no podemos ser indiferentes hacia el mal. Cristo no lo es, Dios no es indiferente hacia el mal. Pero vean, los hombres pecan y Dios no los castiga. Parece ser como si fuera indiferente hacia su pecado, pero Dios no es indiferente. Si Dios fuera indiferente hacia el pecado, ¿saben qué hubiera pasado? Cristo no hubiera venido al mundo. Cristo pudo haber dicho, bueno, pues si andan en pecado, pues es su problema. Ustedes van a cosechar las consecuencias. Muérdanse, cómanse, consúmanse. Es su problema. Si Cristo no hubiera venido al mundo, este mundo ya no existiría. Cristo dice que debemos luchar contra nuestro ego, contra nuestra autoestima. ¿Saben qué es lo que nos dice nuestra autoestima o nuestro ego inflado? Que los que nos ofenden deben recibir su merecido. Si este me ofende, no, esto no se queda así. Este me la va a pagar. Pero se supone que los creyentes hemos muerto a nuestros propios intereses y que ya no vivimos para nosotros mismos. Se supone que queremos obedecer a Dios. En cambio, los que son vengativos, ¿saben por qué son vengativos? Porque tienen el ego muy inflado. Tienen un concepto muy elevado de sí mismos y por eso buscan la venganza. Tienen demasiada autoestima, creen que valen mucho. Y si el Evangelio les dice que son pecadores, no. Los pecadores son otros. Los que hemos creído en Cristo, un día le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Por qué le pedimos perdón? Porque entendimos en el fondo de nuestro corazón que éramos pecadores. Una persona que no entiende en el fondo de su corazón que es pecador, no le va a pedir perdón a Dios. Ustedes pueden entender que son pecadores aquí, en su cerebro. El asunto es que lo entiendan acá adentro. Si ustedes entienden que merecen el infierno por sus pecados, ustedes doblarán sus rodillas, le pedirán perdón. Y ya después, cuando entiendan que Dios los perdonó, ustedes podrán perdonar a otros. Y no solamente perdonarlos, amarlos, aun si los ofenden. Eso llevará tiempo, pero solamente un creyente puede hacer eso. Ahora, ya creímos, ya le pedimos perdón, ya Dios nos perdonó. Entonces, ¿ya no somos pecadores? ¿Ya no nos sentimos pecadores? ¿Nos sentimos pecadores todavía? Antes de ser convertidos, no nos sentíamos pecadores. Creíamos que estábamos bien. Pero ahora nos sentimos pecadores por la cosa más mínima. La cosa más pequeñita nos hace sentir mal. Ya no somos como antes. El hecho de que tengamos canas o que tengamos muchos años de ser convertidos, eso no quiere decir que ya dejamos de ser pecadores. Se me acerca una persona y me dice en mi cara, hermano, usted está mal, por esto y por esto. Yo sé que estoy mal. Es más, si alguien me da una lista de mis pecados, yo le podré decir, ¿sabes qué? Yo puedo darte una lista más larga. ¿Sí? Para que le aumentes ahí a tu lista. No, ya ando mal en muchas cosas. Los que somos pastores, por el hecho de ser pastores, no andamos mal en nada. Todos andamos mal en algo. Los supersantos no existen. Todos fallamos, de una manera o de otra. Pero el creyente verdadero no solamente debe de soportar el agravio, debe de suprimir todo deseo de venganza y llegar al punto de amar a sus enemigos. Como dice en el 44,
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si no estamos dispuestos a hacer esto que dice aquí, entonces no somos cristianos. Vamos a ver lo que los fariseos, los escribas enseñaban acerca de los enemigos. Vamos a ver también lo que Cristo enseña acerca del asunto. Vean, los escribas habían distorsionado lo que dice el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vean, esto de aborrecerás a tu enemigo, ellos lo habían torcido. ¿Saben para qué? Para que la ley dijera lo que a ellos les agradaba. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga que un judío debe de aborrecer a sus enemigos. No hay ninguno. Pero eso es lo que ellos pensaban. Vean en Levítico, en el capítulo 19. Levítico 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Vean. Razonarás con tu prójimo. Vean lo que dice. Eso de razonarás, que decir, habla con él, dialoga con él. Dice, para que no participes de su pecado. O sea, no te hagas de la vista gorda. O sea, que si tú ves que tu hermano anda mal, habla con él a ver qué sale. Y ven en el 12, no te vengarás. O sea, no llegues al punto de que si alguna vez te hizo mal, que busques la venganza. Pues como una vez me dijo, yo le voy a decir, no, olvídate. Olvida el pasado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Díganme, estos versículos que estamos leyendo ahorita, ¿no los conocían los judíos? Sí los conocían. Entonces, ¿de dónde sacaron la idea de que tenían que aborrecer a sus enemigos? ¿Saben de dónde la sacaron? De una mala interpretación de la palabra prójimo. O sea, ellos decían, debo de amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Vean, ellos racionalizaban la ley para que se acomodara a sus prejuicios, a sus ideas. Ellos no investigaban cuál era realmente la interpretación correcta. Déjenme decirles algo. Si ustedes leen un versículo que creen que es importante o muy interesante y no lo entienden, pregunten acerca del significado de ese versículo. Eso es lo que debemos hacer todos. No hay nadie que lo sepa todo. Si ustedes están leyendo la Biblia, antes de leerla, humíllense delante de Dios y díganle, Dios, dame sabiduría para entender, dame entendimiento espiritual. Pero aquellos fariseos de tiempos de Cristo eran bien orgullosos y no reconocían su ignorancia. ¿Saben qué pasa con los soberbios? Que creen que entienden, pero no entienden. Creen que deben enseñar a otros, pero no creen que ellos deban ser enseñados. No, la soberbia es un pecado terrible. Los fariseos rebajaban las demandas de la ley. O sea, ellos decían, bueno, yo no puedo amar a mi prójimo, pero como yo no puedo amarlo, entonces lo más seguro es que mi prójimo no es quien dicen que es. ¿Entienden? Estaban racionalizando la ley. Ellos pensaban que su prójimo eran los israelitas, los de su religión. Entonces, ellos entendían, yo debo de amar nada más a los puros judíos, a los que son de mi religión, y debo de aborrecer a los demás. Imagínense que si hiciéramos nosotros, a los que son de nuestra religión los amamos, a los de allá afuera los odiamos. ¿Cómo? Llegaron los judíos de aquel tiempo a pensar que no solamente tenían permiso para aborrecer a sus enemigos, creían que tenían la obligación de aborrecer a sus enemigos. Vean, supongamos que yo tengo un hijo de 10 años y otro de 5. Y un día el de 10 le pega al de 5. Y yo le digo, mira hijo,
vuelves a pegarle a tu hermanito y te voy a dar una que olvídate. Yo le prohíbo a mi hijo mayor que le pegue a mi hijo menor, pero no debe de entender mi hijo mayorcito que si no le debe pegar a su hermanito, tampoco debe de pegarle a otros niños. Debe de entenderlo. Ay, papá, tú me dijiste que no le pegara a mi hermanito, pero tú no me dijiste que no le pegara a otros niños. Pero ¿cómo no lo va a entender? Pues con más razón no debiera de pegarles a otros. Pero los judíos eran muy necios y no querían entender. Y también limitaban el significado de la palabra prójimo por su ignorancia. Vean Levítico 19. Ya vimos este versículo, el 18, otra vez. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vean, ¿a quién le dice Dios prójimo aquí? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben de quién está hablando? ¿De los egipcios? Está hablando de los egipcios que los tenían oprimidos. O sea, Dios les está diciendo, aunque los egipcios los opriman, ustedes deben amarlos. Entonces, si los egipcios deberían ser amados, pues con más razón otros. O sea, Dios está en contra del rencor, en contra de cualquier persona, porque podríamos justificar un cierto rencor. O sea, las personas que te han dañado mucho, tú podrías decir, no, a ese sí se merece que yo lo odie. Vean Levítico 19, 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Ven, está hablando de los extranjeros. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Vean lo que está diciendo, está bien claro esto. Dice, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, tú fuiste extranjero, tú debes amar a los extranjeros. Nosotros fuimos inconversos, pues debemos amar a los inconversos. Vean otro texto en Éxodo 20. Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto habla de problemas legales. No vayas a calumniar a una persona, a dar un testimonio que lo vaya a meter a la cárcel o que lo deje mal parado con los demás. Si no te atrevas a hablar contra tu prójimo. Y otra vez, aquí la palabra prójimo no se refiere solamente a los de su raza, sino a cualquier otro. Vean otro texto en Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Vean, eso de amar al prójimo lo conocían los judíos. Y le dijo en el 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y más adelante dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vean los prejuicios de siglos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, vean, los samaritanos eran odiados por los judíos, que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean, un extranjero. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Miren, esta parábola la dijo Jesús para corregir el concepto equivocado que tenían ellos acerca de su prójimo. Si un samaritano, perro, así les decían ellos, si un perro tuvo misericordia de ustedes, ustedes deben tener misericordia de esos perros. Los fariseos malentendían las Escrituras por el pecado que había en su corazón. Vuelvan a Éxodo. Vean en el capítulo 23. (23:4) Si encontrareis el buey de tu enemigo, vean cómo dice, el buey de tu enemigo. Aquí no dice el buey de tu vecino, o el buey de tu pariente, el buey de tu... No. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Cómo podríamos traducirlo esto? Si tú ves que está por ahí abandonado el coche de tu vecino, o la moto, o la bicicleta, llévaselo. De tu enemigo. No digas, qué bueno que se lo robaron, me da gusto. No. Nunca debemos gozarnos de la desgracia de nuestros enemigos. Debiéramos compadecernos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Vean otro texto en Proverbios 24. Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. O sea, si le va mal a una persona que tú odias, que no te dé gusto eso, porque si no te vas a meter en problemas con Dios. ¿Ustedes creen que este versículo no lo conocían los fariseos? Vean Proverbios 25 y vean el versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dice, dale de comer pan. El que te aborrece. Y dice el 22, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es lo que dice Pablo en Romanos 12. ¿Sí? Vencer el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice. Entonces, vean, cuando Cristo les está diciendo a los fariseos que deben amar a sus enemigos, ellos no estaban escuchando nada nuevo. Eso es algo que ellos ya deberían de haber entendido mucho antes. Pero vean, tal vez aquellos judíos tenían un problema en su mente. Ellos leían el Antiguo Testamento, donde hay casos que ustedes conocen, donde Dios les dice a los judíos que mataran a los cananeos. Dice, entren en tal ciudad y mátenlos a todos. Hombres, mujeres, niños, hasta los animales a veces. ¿Cómo es que Dios les decía, maten a los enemigos? Y acá te está diciendo que ames a tus enemigos. Como que hay una contradicción. Hubo casos cuando Dios les dijo a los judíos que acabaran con naciones completas. Con todos acaben, dice. Por ejemplo, vean Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, etc. Y dice el 2, si Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¡Wow! Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, etcétera, etcétera. Vean estos versículos. Estos versículos parecen contradecir la idea de que Dios es un Dios de amor. Si Dios es amor, ¿por qué decía que mataran a estas personas? Vean, estos versículos y muchos otros nos hablan de una ira personal de Dios contra los pecadores y contra las naciones que se oponían al avance de su obra y de su reino. Era algo personal entre Dios y ellos, contra los enemigos de Dios y de la justicia. No olviden una cosa, en aquellos tiempos
Israel era una nación teocrática, gobernada directamente por Dios. ¿Quién era el gobernante de Israel? Jehová. Entonces él aborrecía a los enemigos de Israel, a los que se oponían al avance de su pueblo. Dios usó muchas veces a Israel para ejecutar sus juicios sobre naciones que habían llegado al colmo de su maldad. Vean lo que les estoy diciendo. O sea, les decía a los judíos, mátenlos a todos, cuando ya habían llegado al colmo de su maldad. Pero hubo ocasiones que hizo lo contrario, que usaba a las naciones vecinas para castigar a Israel. Dios no hace excepción de personas, ni tampoco de naciones. Si ustedes tienen una pierna gangrenada, que la gangrena ya va avanzando, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Amputarla. ¿Por qué? Porque si no se amputa la pierna, se muere la persona. Entonces, Dios ordenó exterminar naciones por el mismo motivo, para que no contaminaran a Israel, porque estorbaban a los propósitos de Dios. Dios tenía propósitos, escuchen, no solamente para la nación de Israel. Dios tenía planes para todo el mundo. Entonces trataba con los israelitas pensando en todo el mundo, pensando a futuro. Así pasó con los cananeos o con los amorreos, que es lo mismo. Ellos habían llegado al colmo de la depravación y eran un peligro para la santidad del pueblo de Dios. Por eso Dios les dice, acaben con ellos. Los propósitos redentores de Dios se tenían que cumplir. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas se hubieran mezclado con aquellas naciones? Bueno, se mezclaron en ocasiones, pero si se hubieran mezclado abiertamente y Dios no les hubiera dicho que los mataran, ¿saben qué hubiera pasado? Que los hubieran absorbido a los judíos y hubieran acabado con la nación de Israel. Entonces, el Mesías no hubiera venido al mundo. Entonces Dios quería preservar pura, ¿sí?, y santa su nación para que pudiera venir el Mesías al mundo. La maldad de los amorreos no iba a impedir que viniera el Mesías al mundo. Entonces, Dios no solamente estaba pensando en el pueblo judío, estaba pensando en nosotros también. Otra cosa, los amorreos, los cananeos, heveos, gergeseos, jebuseos, habían caído en pecados horribles, vean, en el lesbianismo, en la homosexualidad, en el incesto. Se enredaban los padres con los hijos, quemaban a sus hijos en el fuego, los quemaban para aplacar supuestamente la ira de sus dioses. Entonces la tierra fue contaminada. Tan grande era la maldad de aquellas personas que ni la tierra lo soportaba. Hay un texto que dice que los vomitaba. O sea que ni la misma tierra soportaba a aquellas personas. Pero vean, Dios tuvo mucha paciencia con los amorreos, con los cananeos. ¿Quieren ver, por ejemplo, en Génesis 15? Génesis 15, 13, ¿ya lo encontraron? Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está profetizándole que los hijos de Jacob llegarían a Egipto, ¿no? Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, o sea, los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Lo que ocurrió. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Pero vean lo que dice en el 16, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué? Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vean, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el río Jordán, aquí está la península de Arabia, aquí está Egipto, aquí está Israel. Aquí estaban esclavos los israelitas, aquí estaban los amorreos, aquí está la tierra prometida. Tuvieron que salir de aquí, cruzan el Mar Rojo, pasan por el desierto y llegan a la tierra prometida. Tardaron 40 años. Los 400 años que estuvieron aquí los israelitas, en ese tiempo estaban aquí los amorreos, y dice, ellos van a llegar aquí y van a acabar con todos, dice, ¿cómo dice el texto? El 16, y en la cuarta generación volverán acá,
acá, la tierra prometida, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vean, estos hombres estaban quemando a sus hijos, homosexuales, lesbianas y cometiendo crímenes horribles. ¿Dios los castigó? No. Le soltó la cuerda 400 y pico de años, hasta que llegaron los israelitas y los mataron a todos. Ven ustedes la paciencia de Dios, los dejó vivir más de 400 años. ¿Cómo ven? Hay muchas personas en este mundo que cometen pecados horribles y Dios no los castiga. ¿Por qué no los castiga? El otro día me estaba platicando mi esposa que vio en las noticias, eso no lo vi, me lo contó ella, que un hombre en España se mató, murió su mamá y que la tuvo en su refrigerador, ¿cuántos años? 3 años. La tuvo encerrada ahí, en el refri, su cadáver. ¿Saben para qué? Para poder cobrar su pensión. ¡Guau! Imagínense qué maldad de una persona que le importa más la pensión de su mamá que su mamá. No, hombre, este hombre merece la muerte. 3 años tuvo Dios paciencia con él. Ahora ya en la cárcel ya no va a poder recibir ni pensión, le van a dar pura sopa aguada en la cárcel. ¿Cómo ven? Hay hombres que cometen pecados horribles y Dios no los castiga. ¿Por qué? Hay personas que pecan y se burlan, dicen, Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué no me castiga? Pero vean, Dios es paciente. Si Dios no te castiga, o si Dios no te ha castigado hasta ahora, es porque Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas. Si tú estás escuchando hoy que tienes que arrepentirte, arrepiéntete hoy. Tú no puedes estar seguro de que vas a vivir mañana. Dios ha tenido mucha paciencia con todos. Dios sacó a los israelitas de Egipto, los llevó por el desierto, los alimentó milagrosamente durante 40 años. Y los cananeos, cuando estaban acá, llegaban a sus oídos todos los milagros que estaban viendo aquí y que hizo Dios acá por mano de Moisés. Todos los cananeos supieron que los muros de Jericó cayeron. Estaban bien espantados, pero no dejaban su pecado. Rahab la ramera reaccionó bien, a ella le dio miedo, dice, no, vamos a caer en las manos de ellos. Les dice Rahab a los espías, hemos oído cómo Jehová destruyó a sus enemigos. Sabemos que Jehová abrió el mar rojo. Estamos temblando, les dijo. Dios les dio tiempo para arrepentirse a los cananeos, pero no se arrepintieron. Otra cosa, antes Dios había ordenado la destrucción de los amalecitas. Le dijo a Moisés, cábalos, mátalos a todos. ¿Saben ustedes cuándo fueron destruidos los amalecitas? En tiempos de Saúl. 500 años después de Moisés fueron destruidos los amalecitas. Vean la paciencia de Dios. ¿Por qué 500 años después? Porque 500 años después llegaron al colmo de su maldad y Dios acabó con ellos. Esa es justicia divina. Pero vean, cuando Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, eso es algo muy diferente. Si una persona nos agrede y nosotros nos defendemos, ¿por qué nos defendemos? Porque estamos buscando nuestra gloria. Pero los creyentes no somos llamados a defender nuestra gloria, sino la de Dios. Cuando Dios ordenó aquellas matanzas era para defender su gloria y su honor. Nosotros no debemos defender eso. Cuando mataban a Cristo en la cruz, ¿Cristo se defendió? Pero acuérdense cuando entró en el templo y echó fuera a los mercaderes, ¿se acuerdan? Si está diciendo que amamos a nuestros enemigos, ¿por qué entró con los mercaderes y les dio con el látigo? Entonces, si Cristo se metió en el templo y les dio con el látigo, me voy a meter en la Basílica de Guadalupe y les voy a dar así a los sacerdotes de la Iglesia Católica. No, eso es muy diferente. Cristo no tenía un problema personal con los mercaderes. O sea, no era algo entre él y ellos, no.
Es que ellos estaban ofendiendo al Dios Santo. Y a Cristo le daba coraje que estuvieran haciendo mercancía ahí de los animales que tenían allí en el templo. Los enemigos de David eran los enemigos de Dios. Hay un versículo donde dice David: aborrezco a los hombres impíos, ¿se acuerdan? Los enemigos de Dios eran los enemigos de David, los enemigos de la verdad, los enemigos de la justicia. Vean el Salmo 139. Salmo 139, 19. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen estos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Dice: ¿no odio Jehová a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Vean lo que dice David. Dice el 22: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ven, está diciendo David esto en el contexto de una nación teocrática cuando Jehová gobernaba su pueblo. Pero los versículos, leían estos versículos donde dice David estas palabras y las llevaban al plano personal. Imagínense que ustedes se topan con un testigo de Jehová y dicen: los aborrezco. No, pues ¿cómo le vas a decir eso a los pobres testigos de Jehová? Diles que aborreces la mentira, ¿sí? No les digas: los aborrezco a ustedes. Sí. Lo que los rabinos judíos enseñaban le gustaba a la gente. ¿Saben por qué? Cuando los rabinos les decían: aborrezcan a sus enemigos, eso a ellos les gustaba. ¿Por qué? Pues por la maldad que había en su corazón. ¿Saben ustedes por qué los falsos maestros tienen mucha clientela? Porque los falsos maestros tienen el corazón duro y la gente también. Caen en la trampa de los falsos maestros. El hombre por naturaleza odia la verdad y ama la mentira. Y es por eso que las iglesias falsas se llenan de gente. A la gente le gusta la mentira. A los fariseos les gustaba lo que decían los rabinos, pero no les gustó lo que Cristo dijo y por eso lo mataron. Pero ahora vean en segundo lugar lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo? Amad a vuestros enemigos. Ya vimos, no basta con que no busquemos venganza. Debemos amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿qué quiere decir amar a nuestros enemigos? Quiere decir procurar su bien. Vean, Dios no nos ordena que sintamos amor por nuestros enemigos. No. Nos ordena que les hagamos bien. El amor, según Dios, no es un mero sentimiento. Porque si tú sientes odio hacia una persona, ¿cómo te sacas ese odio? No vas a decir: ya me cansé de odiar, ay, ahora ya voy a amar. ¿Cómo le haces? Dios nos ordena tener una actitud bondadosa hacia ellos, aunque nos hayan hecho daño. ¿Qué pensará, por ejemplo, un vecino que te odia, que ha hablado mal de ti, que no te paga lo que te debe, que te mete en chismes, que te rompió un vidrio? Cuando tú sales de tu casa y le saludas, vienes del tianguis con unas manzanas y te acercas y le ofreces una. No puede ser. Yo lo odiaba a este hombre y le he hecho daño y él viene y me regala una manzana. ¡Wow! No puedo creerlo. Dios nos ordena ser bondadosos con los enemigos, aunque nos hayan hecho daño. Vean Mateo 5, 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué quiere decir esto? Bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo bendecimos a los que nos maldicen? Vean, no quiere decir, por ejemplo, que ustedes le digan a Dios: Señor, ese hombre que me maldice, bendícelo. No quiere decir eso. Dice Dios que nosotros debemos bendecirlos. No nos está diciendo Dios que pidamos a Dios que los bendiga, no, nosotros debemos bendecirlos. ¿Qué quiere decir bendecir? Hablar bien de esa persona. O sea, si esa persona ha hablado mal de ti, tú habla bien de ella. Si esa persona te ha calumniado, cierra la boca, tú hazle un bien, salúdale y acércatele, como si no hubiera sucedido nada. Si ese vecino te dice una mala palabra, tú contéstale con una buena palabra.
Y si hay una persona que te odia y no se te acerca, no puedes hacerle un bien porque no se te acerca, pero espera la oportunidad. Cuando lo tengas cerca, hazle un bien. ¿Cómo va a reaccionar ese vecino, ese pariente, ese amigo, cuando vea en ti una actitud amable? ¿Cómo va a reaccionar? Si ustedes tienen un enemigo lejos, en Veracruz, en el norte, en Estados Unidos, pues no pueden hacerle un bien, pero pueden hacer algo por él. Oren por él. Piden a Dios que lo salve. Y si está enfermo, pídenle a Dios que lo sane. Si le está yendo mal, pídenle a Dios que le vaya bien. Si no tiene trabajo, pídele a Dios que lo encuentre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si ellos nos ven como sus enemigos, allá ellos. Nosotros debemos verlos como nuestro prójimo. Si hay una persona que nos odia, ¿saben ustedes por qué nos odia? Porque no conocen a Dios. Porque son esclavos del pecado. Son esclavos del diablo, pobrecitos. No saben lo que les espera. Si una persona me odia, en lugar de darme coraje, eso debiera darme tristeza. Yo no pierdo nada con que me odie. Él sí pierde. Pobres personas que van rumbo al infierno y no lo saben. Además, estamos rodeados de gente grosera, agresiva, abusiva, pero no tienen la gracia de Dios. Ellos no pueden ser tolerantes, no pueden ser humildes, no pueden ser pacientes. No, ellos no pueden amar a su prójimo, nomás se aman a sí mismos. El problema que tienen nuestros enemigos no es que nos odien a nosotros. El problema que tienen ellos es que no conocen a Dios. Por eso son como son. Cristo estaba en la cruz. ¿Cuántos favores le hizo a la gente? ¿Cuántos comieron de gorra? ¿Cuántos sanó de sus enfermedades? Y le gritaron, crucifícale. ¿De qué sirvieron tantos milagros que hizo? Cristo les reprochó en cara. Estaba en la cruz. Malditos sean tantos favores que le hice. Miren cómo me pagan. Cristo se quedó callado. Le dijo al Padre más bien, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No le dijo a Dios, Señor, castígalos, se lo merecen porque me están matando. Si los que nos rodean, si nuestros vecinos o parientes nos ultrajan, nos odian, si nos persiguen, pues son inconversos. Nuestro papel es el de hacerles bien, orar por ellos, pedir a Dios que los salve. ¿De qué grupo, de qué parte están ustedes? ¿Son ustedes de los que odian y maldicen o de los que oran y bendicen? ¿Son ustedes de los que hablan bien o de los que hablan mal? ¿Son de los que perdonan o son de los que guardan rencor? Los que guardan rencor y ofenden son hijos del diablo. Los que perdonan y aman son hijos de Dios. ¿De cuáles son ustedes? Los hijos se parecen a sus padres. Si ustedes son hijos de Dios, se parecerán a Cristo. Si ustedes son rencorosos y vengativos, se parecen al diablo. Pero alguno pensará, entonces voy a amar a mi prójimo para que Dios me salve. No, la salvación no es por amar al prójimo, la salvación es por gracia. Pero si tú realmente eres un hijo de Dios, lo tienes que demostrar con tus hechos, con tus actitudes, con tu humildad, con tu paciencia. Dios hace llover sobre justos e injustos, ya vimos. Dios hace que su sol salga sobre todos. Imagínense que el sol saliera nada más sobre los buenos, que lloviera nada más sobre los buenos. Hubo un día que el sol salió nada más sobre su pueblo. Hubo un día. ¿Saben cuándo? Cuando en Egipto hubo tinieblas. En todo Egipto había tinieblas, pero donde estaban los judíos, ahí sí había luz, ahí sí había sol. ¿Pueden ustedes creerlo? Todo lo puede hacer Dios. Imagínense que Dios bendijera solamente a los cristianos. Que a los que somos cristianos nos fuera bien y que a todos los que no son cristianos les fuera mal. ¿Saben qué pasaría? Que a todos los que no son cristianos dicen, pues para que nos vaya bien, pues nos hacemos cristianos. Quiero que me bauticen para que me vaya bien. No, Dios no quiere que le sigamos por interés. Hay agricultores que son ateos, o agricultores blasfemos, que tienen buenas cosechas, que tienen mucho dinero. Hay narcos que siembran amapola. La amapola necesita sol y lluvia. ¿De quién es el sol y de quién es la lluvia?
Pues de Dios. Narcos que tienen mucho dinero. La amapola florece gracias a Dios. Hay hombres inconversos que tienen esposas cristianas y que se burlan de ellas, que las ofenden, que las maltratan. Y Dios los bendice. ¿Los bendice porque son buenos? No. Los bendice para beneficio de las esposas. Imagínense. Hay hombres malvados que nunca les falta nada. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Son malvados, pero Dios los ama. Los ama de manera general. No van a ir al cielo. Dios los va a condenar un día. Pero de todas maneras Dios los bendice. Imagínense que Dios bendijera nada más a los buenos, pues no bendeciría a nadie, pues todos somos pecadores. Además, otra cosa, vuelvan a su texto y vean ustedes que no debemos amar solamente a los que nos aman, porque eso lo hace cualquiera, dice el 46, 5:46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Vamos a amar nada más a los de nuestra religión? No, debemos amar a toda la gente. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué eran los publicanos? Ladrones. Los ladrones aman a los demás ladrones. Nosotros no debemos hacer eso. Debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, si tú amas a los que te aman, estás al nivel de los ladrones. Y si saludas solamente a los de tu religión, ¿qué haces de más? Dice el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nosotros debemos saludar y amar a toda la gente, sean de la religión que sean. Si ustedes saludan a los ateos, ¿no nos devuelven ellos el saludo? Los cristianos somos distintos. Nosotros debemos amar a los que nos odian. ¿Por qué Dios ama a los hombres? ¿Por qué Dios bendice a los hombres? ¿Porque somos buenos? Dios no se fija si merecemos esto o lo otro, porque si Dios buscara merecimientos, no los encontraría en nadie. Voy caminando por la calle y veo a un hombre que está ahí tirado en la calle y está ahí sucio y borracho y etcétera. Y yo vengo con una fruta y saco una pera y se la doy. Ese borracho que está ahí sentado, ¿merece la pera? ¿La merece? No, no la merece. Ahora díganme, ¿yo la merezco? Ni él la merece, ni yo tampoco. No, si Dios nos fuera a dar lo que merecemos, olvídense. Dios nos trata con mucha misericordia, porque Él es así. Nosotros tenemos la tendencia a actuar según lo que otros hagan o digan, o como piensen de nosotros. Por ejemplo, si ustedes tienen un vecino que les saluda, hola vecino, ¿cómo estás? Pues ustedes le responden igual. Te saludan con una sonrisa, pues tú les echas una sonrisa. Si un vecino no te saluda, ya no lo saludo, pues no me quiere saludar, ¿para qué lo saludo? Los demás influyen en nuestra conducta, pero eso no está bien. Los cristianos debemos gobernarnos no por la conducta de otros, sino por lo que Dios nos dice en su palabra. ¿No está escrito que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado? Debemos amar a la gente con el amor de Dios, no con el amor humano. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Que nuestros vecinos y parientes y conocidos vean que somos diferentes. Obliguémosles a reconocer que Dios existe. Que ellos vean que somos cristianos de veras, que no somos hipócritas. La verdad es que los cristianos somos personas sobrenaturales. Hay un estudio de Lloyd Jones que se llama Ese increíble cristiano. La verdad es que los cristianos somos increíbles. Y somos cristianos, los que nos rodean tal vez crean o piensen que somos hipócritas. Debemos quitarles esa idea de la cabeza. Que tu mujer vea que tú eres un cristiano verdadero. Que tu marido vea que tú eres una cristiana verdadera. Lo tratas mal, le faltas el respeto, pues ¿cómo dices que eres cristiana? Que tus hijos vean que eres cristiano, que los tratas bien. Si Dios te ha salvado a ti, puedes salvar a tu familia también.
Si nos comportamos como gente decente y civilizada, ¿qué va a pensar la gente? Pues que somos decentes y civilizados. Pero no debemos hacer que la gente piense que somos decentes y civilizados. Debe pensar la gente que somos cristianos. Por eso dice en el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nosotros tenemos que hacer algo más de lo que hacen ellos. Dios espera que hagamos algo más. Aquí donde dice en el 47, ¿qué hacéis de más? Alguien puede decir, pues yo leo la Biblia. Muchos leen la Biblia, pero no obedecen lo que dice. Otro dirá, pero yo oro. Hay mucha gente que ora, los musulmanes oran, los testigos oran, los pentecostales oran y lloran cuando están orando. Otro dirá, pero yo asisto a los cultos. Nadie va al cielo por asistir a los cultos. ¿Qué haces de más? Dice en el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo? Entonces, ¿los cristianos podemos ser perfectos? No. ¿Saben qué quiere decir aquí la palabra perfecto? Quiere decir maduro. Algo al que no le falta nada. Es como un niño pequeñito, vean. Un niño que acaba de nacer, el doctor lo checa, lo ve y... No, pues el niño está bien. Ese niño está perfecto. No le falta nada. ¿Pero es un niño maduro? No, le falta mucho para que sea maduro. Pero ya es perfecto. Ser perfectos se refiere a que debemos ser perfectos en amor. Vean, el amor de los inconversos, dado caso que tengan amor, es un amor imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque los inconversos aman a los que los aman. El amor de los creyentes debe ser un amor hacia los que los odian. Así es el amor de Dios. Dios ama incluso a los que lo odian. En el cielo ya no existe el odio. El cielo es un mundo de amor. En el cielo ya no existen los odios ni los rencores. Pues debemos empezar aquí. Si ustedes quieren ir al cielo en un mundo de amor, tienen que aprender a amar aquí. Porque si no aman aquí y se mueren llenos de rencor, terminarán no en el cielo, sino en el infierno. Ahora, ustedes pensarán, si hay algunos aquí que sean inconversos, tal vez pensarán, no, pero ¿cómo voy a amar yo a mis enemigos? Eso es tan chino. Escuchen, un inconverso para que ame a su enemigo es imposible. Pero si ustedes son inconversos y se arrepienten de sus pecados hoy mismo Dios los perdona. Mañana pasado entenderán que ya Dios los perdonó y entonces empezarán a amar a Dios, y no solamente a Dios, sino a su prójimo, y no solo a su prójimo, hasta a sus enemigos. Es imposible que por nuestras propias fuerzas amemos a nuestros enemigos. Solamente Dios puede enseñarte ese arte. Por naturaleza somos orgullosos, nos amamos a nosotros, ¿por qué vamos a andar amando a otros? ¿Saben ustedes por qué Cristo vino al mundo? Por eso mismo. Si Cristo no hubiera venido, nunca hubiéramos dejado de ser orgullosos y egocéntricos. Cristo vino para ganarse nuestro amor. Lo amamos porque Él nos amó, porque Él nos perdonó, y entonces podemos amar al prójimo. Pero si ustedes creen en Cristo, si ustedes le obedecen, Él los perdonará. Entonces, cuando Dios te perdone, te va a dar un corazón de carne. Y entonces vas a aprender a amar a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, y hasta a tu prójimo y hasta a tus enemigos. Solamente Dios puede darnos esto. Una persona que no ama a Dios, es imposible que ame a su prójimo, no se puede, mucho menos a sus enemigos. Mientras estemos en este mundo, nunca seremos perfectos. Nunca amaremos al prójimo ni a Dios como debiéramos. Pero ¿sabe qué? Cuando estemos en el cielo ya no vamos a tener ninguna limitación. Cuando estemos en el cielo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a poner en práctica estas cosas. Que podamos amarnos entre nosotros como iglesia y que podamos amar a nuestro prójimo, a los que son inconversos y hasta a nuestros enemigos. Y líbranos de rencores y de odios y de soberbias que no nos quedan. Enséñanos a amar a los demás,
así como tú nos amas a nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.